Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación estudiaremos la ecuación de estado de los gases ideales. La ecuación de estado de los gases ideales resulta de la combinación de la ley de Boyle, la ley de Charles y el principio de Avogadro. Estas leyes se combinan entonces en una sola expresión que relaciona las cuatro variables que describen el comportamiento de un gas, las cuales son presión, temperatura, volumen y número de moles, P, T, V y N en forma respectiva. Y esta ecuación es la que se conoce como ecuación de estado de los gases ideales. Recordemos que la ley de Boyle nos habla de la relación o de la variación del volumen con la presión y nos dice que el volumen varía en forma inversamente proporcional con la presión, lo cual representamos como V proporcional a 1 sobre P, es decir, volumen inversamente proporcional a la presión. En tanto que la ley de Charles nos habla de que el volumen varía en forma directamente proporcional con la temperatura, es decir, V que varía directamente proporcional con T, que es temperatura. Y el principio de Avogadro nos habla de la relación entre el volumen y las moles, que son entonces la cantidad del gas, y nos dice que el volumen varía en forma directamente proporcional con la cantidad del gas, es decir, con el número de moles del gas. A partir de esas tres proporciones podemos obtener entonces una proporción más generalizada, donde podemos decir que el volumen varía en forma directamente proporcional con el número de moles n minúscula por la temperatura T mayúscula sobre la presión P mayúscula. Por eso se dice que la ecuación de estado resulta de combinar la ley de Boyle, la ley de Charles y el principio de Avogadro, porque podemos relacionar las cuatro variables que describen el comportamiento de un gas. En este caso podemos expresar la variación del volumen en términos del número de moles, la temperatura y la presión, y de forma similar como hemos realizado en la deducción de las leyes anteriores de los gases ideales para obtener la expresión matemática que relaciona estas cuatro variables. Lo que hacemos es quitar el símbolo de proporcionalidad y escribir el signo igual seguido por una constante, en este caso que vamos a indicar como R mayúscula, que multiplica a las demás variables N, T y P. Debemos recordar que para poder obtener la expresión matemática obtenida de una proporción, quitamos el símbolo de proporcionalidad y colocamos el signo igual seguido de una constante de proporcionalidad. De esta forma, esta ecuación nos queda del modo siguiente, como V igual a R por N por T sobre P, es decir, volumen es igual a la constante de proporcionalidad R por el número de moles por la temperatura dividido todo esto entre la presión. Y esta ecuación se suele expresar comúnmente como presión por volumen, ya que la variable presión que está dividiendo al lado derecho pasa al lado izquierdo a multiplicar, igual este producto a R por N y por T, siendo esta expresión matemática la que se denomina ecuación de estado de los gases ideales. En esta ecuación entonces relacionamos las cuatro variables que describen el comportamiento de un gas, que son presión, volumen, número de moles y temperatura, mediante una igualdad que contiene una constante de proporcionalidad R. Vamos a deducir entonces cuál es el valor de esta constante. Para deducir el valor de la constante de proporcionalidad R, debemos recordar el concepto de condiciones normales, abreviadas como C mayúscula y N minúscula. Las condiciones normales para un gas se definen para una temperatura de 0 grados centígrados, que equivale a 273,15 Kelvin, una presión de una atmósfera, un atm, y un volumen molar de 22,4 litros, considerando una cantidad de gas en términos de moles de 1 mol. Entonces, con esos cuatro valores procedemos a despejar la constante de proporcionalidad R de la ecuación de estado. Despejando dicha constante tenemos que es igual a la presión por el volumen
sobre las moles por la temperatura. Las moles y la temperatura quedan dividiendo ya que se encontraban multiplicando a la constante de proporcionalidad, que vamos a llamar constante de los gases ideales. Entonces, de ahora en adelante, cuando nos referimos a R, nos referimos a la constante de los gases ideales. Y ahora solo tenemos que reemplazar estos valores de las condiciones normales para un gas en esta ecuación. Tenemos entonces que R es igual a una atmósfera de presión por un volumen de 22,4 litros, que es el volumen molar a estas condiciones normales, siempre que se tenga una mol del gas, sobre una mol del gas por la temperatura absoluta a las condiciones normales, que es de 273,15 Kelvin. Resolviendo esta expresión tenemos que R es igual a 1 por 22,4, lo que nos da 22,4 litros por atmósfera, sobre 1 por 273,15, lo que nos da 273,15 unidades de mol por Kelvin. Y efectuando esta última operación obtenemos que el valor de la constante de los gases ideales R es de 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin. Podemos ver que la constante de los gases ideales comprende unidades de las 4 variables que describen el comportamiento de un gas, es decir, comprende unidades de volumen, presión, número de moles y temperatura absoluta. Y como es un valor constante, cada vez que tengamos un ejercicio o un problema donde se trabaje con la ecuación de estado y las variables que estemos considerando estén en estas unidades, podemos entonces trabajar con este valor de la constante de los gases ideales, que es incluso el valor más común con el que se resuelven ejercicios o problemas relacionados con la ecuación de estado de los gases ideales. Sin embargo, R puede tomar otros valores dependiendo de las unidades que se utilicen para su deducción, porque debemos tener presente que así como el volumen se expresó acá en litros, también se puede expresar en mililitros. La presión se puede expresar en torr o en milímetros de mercurio en lugar de atmósferas, y si se efectúa un análisis dimensional más amplio, se puede demostrar que estas unidades de litros por atmósfera pueden representar en procesos que impliquen cambios energéticos unidades de energía, como las calorías. Entonces la constante de los gases ideales puede tomar el valor de 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin, pero también existen otros valores para R, que son entonces 62,364 litros por torr sobre mol por Kelvin, asimismo 62,364 litros por milímetros de mercurio sobre mol por Kelvin, 82,057 mililitros por atmósferas sobre mol por Kelvin, 1,9872 calorías sobre mol por Kelvin y 8,3145 joule sobre mol por Kelvin. De estos dos primeros valores vemos que en magnitud son idénticos, ya que recordemos que 760 torr equivalen a 760 milímetros de mercurio, que equivalen a una atmósfera de presión. Entonces, a partir de esa equivalencia es que podemos pasar de un valor de 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin a 62,364, ya sea en unidades de torr o de milímetros de mercurio para la presión. Y este valor de 82,057 resulta de pasar las unidades de volumen que están en litros a mililitros. Y estos dos últimos valores son unidades que se utilizan principalmente en termodinámica, cuando ocurren cambios de energía en forma de calor en un proceso que involucre la utilización de gases, y estos se consideren como gases ideales. Vamos entonces a resolver un ejemplo referente a este tema de la ecuación de estado para los gases ideales. El presente ejemplo sobre la aplicación de la ecuación de estado de los gases ideales dice lo siguiente: determinar las moles de hidrógeno gaseoso que se encuentran contenidas en 2,35 litros
a 42 grados centígrados y 1,24 atmósferas. Algo que debemos tener presentes es que la ecuación de estado puede evaluar una de las cuatro variables que describen el comportamiento de un gas, es decir, la presión, la temperatura, el volumen o las moles, en un estado específico, mientras que las leyes que estudiamos previamente, es decir, las leyes de Boyle, la de Charles, la de Gay-Lussac y el principio de Avogadro, tienden a evaluar las condiciones de un gas cuando ocurre un cambio de estado, pero la ecuación de estado suele ser utilizada para determinar un valor de una variable específica en un estado determinado. No necesariamente debe ocurrir un cambio de estado para aplicar la ecuación de estado, y de ahí radica su nombre, que se utiliza para evaluar una variable que describe el comportamiento del gas en un estado específico. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Primero vamos a resumir las variables que nos indican con sus valores respectivos de acuerdo con el enunciado. En primer lugar, nos piden determinar las moles de hidrógeno gaseoso. Sabemos que tenemos hidrógeno gaseoso como supuesto gas ideal, es decir, lo suponemos como un gas ideal. Y en la naturaleza el hidrógeno gaseoso se encuentra como una molécula conformada por dos átomos de hidrógeno. De ahí que su fórmula molecular sea H2, porque son dos átomos de hidrógeno enlazados. Entonces nos piden las moles de hidrógeno gaseoso, que no las conocemos. Nos indican el volumen del gas, 2,35 litros. Nos indican la temperatura, 42 grados centígrados, y la presión, que es de 1 atmósfera. Recordemos que cuando trabajamos con gases consideramos la temperatura en unidades de Kelvin, es decir, se trabaja con temperatura absoluta, por lo que este valor en grados centígrados lo pasamos a unidades de Kelvin, sumándole el valor de 273,15, con lo que obtenemos la temperatura absoluta de 315,15 Kelvin. Cuando vamos a obtener una de las cuatro variables que describen el comportamiento de un gas y ya conocemos los valores de las otras tres variables, como en este caso, lo que pasamos a hacer es a revisar cuál de los valores de la constante de los gases ideales debemos utilizar. Podemos ver que tenemos para el volumen unidades de litros, para la presión atmósferas y para la temperatura unidades de Kelvin. ¿Eso a qué nos lleva? A que debemos utilizar el valor de la constante de los gases ideales R, que es igual a 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin, ya que esa constante comprende los valores que nos están indicando en el enunciado. Y utilizamos la ecuación de estado de los gases ideales, que nos dice que la presión por el volumen es igual a la constante de los gases ideales R por las moles N minúscula por la temperatura T mayúscula. Normalmente esta ecuación de estado de los gases ideales también se puede expresar como presión por volumen igual a moles por R constante de los gases por temperatura. Esto porque de matemáticas recordemos que el orden de los factores no afecta al producto. Entonces podemos escribir R por N por T, que equivale igualmente a N por R por T. En la mayoría de textos de química aparece entonces presión por volumen igual a moles por R, la constante de los gases, por la temperatura. PV igual a nRT. Y de esta ecuación despejamos las moles. Pero antes consideremos el hecho de que, como tenemos una igualdad, podemos escribir o pasar todos los términos que están a la derecha a la izquierda, es decir, escribir primero N por R por T e igualar a la presión por el volumen. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque tenemos una igualdad y el intercambiar todos estos términos no afecta el resultado. Es decir, es lo mismo escribir presión por volumen igual a moles por R por temperatura que escribir moles por R por temperatura igual a presión por volumen. Y de esta ecuación despejamos la variable interés, es decir, las moles, que son entonces igual a la presión por el volumen sobre R por T,
como la constante de los gases y la temperatura están multiplicando al lado izquierdo, pasan al lado derecho a dividir. Y ahora solo tenemos que reemplazar estos valores conocidos. Entonces las moles son iguales a la presión, que es 1,24 atmósferas, y vamos a hacer la corrección en el enunciado, ya que escribimos que presión era una atmósfera, cuando en el enunciado dice muy claramente que son 1,24 atmósferas. Entonces vamos a corregir acá este valor en el enunciado y multiplicamos esta presión de 1,24 atmósferas por el volumen en litros, que es de 2,35 litros, sobre la constante de los gases ideales, que es 0,082 litros por atmósferas sobre mol por Kelvin, por la temperatura absoluta, que es de 315,15 Kelvin. En esta expresión cancelamos unidades de atmósferas en el numerador con atmósferas en el denominador. Cancelamos también unidades de litros en el numerador con litros en el denominador. Y cancelamos unidades de Kelvin con unidades de Kelvin. Y nos quedan unidades de moles. Estas unidades de moles pasan entonces al numerador. Observemos por qué. Luego de cancelar todas esas unidades, en forma de fracción nos queda 1 sobre 1 sobre 1 sobre mol. Y la multiplicación de extremos, es decir, 1 por mol, nos debe dar un valor a nivel de análisis dimensional en el numerador de mol. 1 por mol debe ser 1 mol sobre el producto de medios, que es 1 por 1, lo que nos da el valor entonces de 1 en el denominador de estas unidades, con lo que finalmente obtenemos mol sobre 1 es igual a mol. Nos queda entonces un resultado en unidades de moles, que es lo que estamos buscando. Resolviendo entonces para esta expresión, tenemos que las moles n son iguales a el producto de 1,24 por 2,35, lo que nos da 2,914, sobre el producto de 0,082 por 315,15, lo que nos da 25,8423, todo esto en unidades de moles. Y resolviendo esta última operación, tenemos que las moles son igual a 0,113 moles de hidrógeno gaseoso, moles de H2. Y este valor es entonces la respuesta para el presente ejemplo. Decimos entonces que a 2,35 litros, 42 grados centígrados y 1,24 atmósferas, las moles contenidas de hidrógeno gaseoso son entonces de 0,113 moles. Decimos entonces que la cantidad de moles de hidrógeno gaseoso en 2,35 litros, 42 grados centígrados y 1,24 atmósferas son entonces iguales a 0,113 moles. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.